Quiero agradecer a los organizadores, a todos vosotros vuestra asistencia, a las entidades que han cooperado con esta reunión, su ayuda. Y como Alejandro ha dicho, procuraré ser muy breve en mi presentación. Básicamente, quiero hacer unas cuantas reflexiones y una pregunta. La definición de microbiota es la que veis aquí, son los microorganismos que viven en un entorno dado. Yo creo que aquí, básicamente, nos vamos a centrar en otra definición, que es más ajustada probablemente al entorno, que es la idea de microbioma o metagenoma de Joshua Lederberg, que es la comunidad ecológica de microorganismos comensales, simbióticos y patógenos que comparten un espacio de nuestro cuerpo y han sido ignorados como determinantes de salud o de enfermedad. Yo creo que esto es el tema en el que nos vamos a centrar. Y para intentar abordarlo, yo creo que el primer punto es entender cuál es la relación de los microorganismos con nosotros. Son mucho más antiguos y su relación es que nosotros, básicamente, nuestro tracto intestinal representa el segundo hábitat nutricional para los microorganismos después de los océanos. Y esa es la razón de su relación con nosotros. Y es la razón por la que seguimos aquí. Porque, básicamente, nos ayudan a ello. Un problema que va a surgir, evidentemente, a lo largo de la jornada es un problema que tiene que ver con nuestro conocimiento precisamente de los microorganismos. La microbiología, como todas las ciencias, surge de conocimientos sólidos, pero limitados. Y hoy no solo es microbiología aquello que podemos cultivar, sino que somos capaces también, con otras tecnologías, de encontrar microorganismos que no somos capaces de cultivar. Y ahí tenéis un buen ejemplo en esa barra con dos colores de los microorganismos que se cultivan y de los que no se cultivan. Todos ellos los podemos ver, pero si vais al árbol filogenético que hay al lado, que es un árbol reciente, publicado hace un par de años, la idea es que allí donde veis puntos, sabemos que existe esa especie. Hoy ya no hay ni especies ni géneros, hoy todos son otus, ¿no? Unidades taxonómicas operativas, pero nosotros seguimos utilizando las viejas referencias tradicionales y en todos esos puntos nos falta un elemento representante obtenido de una manera segura. Nuestra posición como Homo sapiens es en aquella esquina de ahí abajo, en todo ese árbol filogenético. Pero fijaros la cantidad de puntos rojos, que son aquellas especies que sabemos que existen, pero que no tenemos elementos representativos. Por lo tanto, tenemos, para empezar, en todo este campo un conocimiento limitado, lo cual siempre es bueno porque es una cura de humildad. El siguiente punto es que de lo que vamos a hablar aquí realmente es de simbiogénesis. Unidades autopoyéticas, unidades vivas, reales, lo siento, solo las bacterias y nosotros por delegación, y las plantas por delegación gracias a los mitocondrias y a los cloroplastos, entre otras cosas. Pero la idea es que como decía antes, que estos microorganismos van a ser o van a intentar mantenernos porque somos una fuente excepcional de nutrientes. Discutiremos aquí el concepto de hologenoma. Somos holobiontes y, aparte de nuestro background genético, tenemos el microbioma con distintas relaciones con nuestros propios genes.
y con otros microorganismos que están en el ambiente y con los que se comunican a través de los mecanismos de quantum sensing, etc. Además, alguno de los presentes sabe que no solo es un mundo de seres que se influyen unos a otros, sino que el contexto ambiental también es fundamental. Yo creo que para darnos cuenta exactamente de por qué nos tiene que interesar el microbioma o cuál es la función del microbioma, tenemos que ir a las escalas evolutivas. Entonces, las comunidades procariotas empezaron hace 3.250 millones de años. Las eucariotas hace 1.250 millones de años. Y nosotros llegamos aquí hace 2.500 millones de años, aproximadamente. Antes que nosotros hubo otras soluciones. Y es importante ver cómo o qué representa el microbioma en esas soluciones para intentar extrapolar lo que debe de representar en nosotros mismos. Os he traído algunos ejemplos. Os he traído el ejemplo de esa cicada que establece una relación simbiótica con una bacteria y esa bacteria genera una interrelación a base de generar mini genomas bacterianos compensatorios de distintas funciones de esa especie de polilla o de mariposa, y eso genera unas mayores posibilidades de supervivencia, una mayor capacidad de adaptación. Al lado tenéis una cochinilla de los cítricos, que en cambio tiene otra estructura distinta. Lo que hace es cooperar de forma simbiótica con 3 bacterias y establece una estructura de genomas en matrioska. Y eso es una buena solución. Es decir, que la simbiosis, o lo que yo llamo el valor de la tolerancia, le permite a estas soluciones vivas, le da ventajas para sobrevivir en el medio ambiente. Pero quizás el ejemplo más claro de a dónde evolutivamente, con el tiempo, han llegado los microorganismos es la que se deriva en otra especie que son los gusanos. Para esto os traigo 2 ejemplos. El primero es la Riftia pachyptila, que es un gusano enorme que vive en las profundidades de las fosas, en las fumarolas. No tiene, aunque aparezca ahí una cara de gusano, no tiene un sistema digestivo realmente real. Lo que hace es, por difusión, obtener todos sus nutrientes. Y la forma de procesarlos es a través de trofosomas, que no dejan de ser más que acúmulos bacterianos organizados. Con esos acúmulos organizados tiene capacidad de supervivencia en condiciones absolutamente extremas a nivel de presión atmosféricas o de los propios nutrientes o temperaturas. Y el ejemplo, yo creo que más educativo que tenemos es el de la Paracatenula galateia, que es un gusano plano. Este gusano tiene estos cuerpos que veis ahí blancos. Estos cuerpos son bacteriocitos, es decir, son cuerpos constituidos por bacterias, por su microbiota, y tiene una curiosa propiedad. Ahí veis otra imagen del gusano, básicamente es cerebro y bacterias. Y si lo cortamos, de todos sus trozos sobrevive un nuevo gusano, surge un nuevo gusano, tiene una capacidad asombrosa de regeneración. Solo hay un trozo que, si se le corta, no da como crecimiento un gusano, que es la cabeza. Yo creo que este gusano nos enseña a todos la importancia, primero, de
de la microbiota para sobrevivir y luego la importancia final que tiene la cabeza para poder aguantar el resto. En estas sesiones que vamos a tener, va a tener una enorme importancia la participación de la bioinformática, lo cual es natural en los tiempos que corren. Si en el año 2013, como dice Cisco, me parece, 153 exabytes, 1.000 millones de gigas, era todo lo que producía la sanidad, se calcula que en el 2020, que está ahí al lado, serán 2.314 exabytes. Y nuestra capacidad de almacenamiento y procesamiento es mucho más limitada a nivel de supercomputación, aunque hay expertos que lo pueden asegurar. Ya en el 2009 se nos advirtió que las bases de datos de la física y de la biología habían llegado al mismo nivel. En algún momento habrá que decidir qué hacemos, pero la idea es que el papel fundamental del Big Data, de la bioinformática, la necesidad que tenemos de organizar nuestro conocimiento, de localizar lo que es válido y lo que sobra, solo es posible a través de la colaboración multidisciplinaria entre todos nosotros. Para terminar, el mundo está perdiendo biodiversidad a nivel macro. Esto no es cierto a nivel micro. A nivel micro, nosotros mismos sigue existiendo esa biodiversidad. Y ahora, después de estas reflexiones, viene la pregunta. Mi pregunta es si el estudio de la microbiota es un valor rutinario que debemos introducir en nuestra práctica clínica y en nuestra actividad. Lo digo porque el sistema sanitario tiene un sistema razonable de planteamiento de introducción de protocolos dentro del sistema. Solo si un protocolo es aceptado como una rutina útil, se convierte en una rutina. No ha sido hasta hoy el caso de la microbiota, y eso probablemente ha limitado en nuestro sistema sanitario la entrada de esta tecnología. Esto es algo que a lo largo de estas charlas, y yo creo que es una de las funciones que a mí personalmente, pero pienso que a más gente nos interesa en estas reuniones, es ver si tenemos la masa crítica, el interés y el conocimiento para poder establecer que el estudio de la microbiota se convierta en una rutina útil en nuestros sistemas de trabajo. Muchas gracias.